Jueces capítulo 2, versículo 6, y la han encontrado, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos del Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver, amados hermanos, la gran historia del gran pueblo de Israel, un pueblo cual dice la Escritura que era afligido constantemente o sufría constantemente mientras estaban cautivos allí en el pueblo de Egipto. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que el pueblo, dice la Biblia, que se lamentaba constantemente. ¿Por qué? Porque los egipcios los castigaban duramente, los hacían realizar trabajos que posiblemente a ellos no les correspondían, pero lamentablemente habían sido llevados a Egipto para que fuesen simplemente, amados hermanos, esclavos del pueblo de Israel. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que Dios tiene que proveerse de un hombre para que él fuese el libertador del pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que Moisés estaba en el campo pastoreando, amados hermanos, las ovejas, cuando dice que de lejos ve una zarza ardiendo cual no se consumía. Entonces le llama la atención, amados hermanos, a Moisés a ver qué es lo que pasaba. Y cuando él llega donde estaba la zarza, dice que Jehová le habla a su vida y le había dicho de que él estaba ya señalado, ya preparado para que él fuese el libertador del pueblo de Israel. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Lo primero que dice Moisés, amados hermanos, a Jehová: pero como yo, siendo alguien que no sé hablar, siendo yo alguien que no sé entender, ¿cómo yo voy a ir a libertar al pueblo de Dios? Porque si bien es cierto, Moisés tenía una pequeña deficiencia, amados hermanos, que Moisés era tartamudo. Dios nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Es ahí, amados hermanos, cuando Jehová tiene que ponerle a alguien a su lado. ¿Para qué? Para que le ayudase, amados hermanos, a ir donde Faraón, explicarle los propósitos cual Dios tenía con el pueblo. Y nosotros podemos ver que el mismo Jehová, amados hermanos en el Señor, endurece el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que él no dejara ir al pueblo de Israel. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Pasa el tiempo, amados hermanos, que Dios liberta al pueblo de Israel desde Egipto. Lo lleva por el desierto. Amados hermanos, y nosotros podemos ver a través de la palabra que el pueblo de Israel nunca era un pueblo conforme con lo que Dios les había dado.
nunca era un pueblo conforme con lo que Dios les había prestado, sino que siempre reclamaban contra Moisés. Y para eso nos sacaste del desierto, para venir a morir, amados hermanos, aquí en este lugar. Para eso nos sacaste de la esclavitud, para morir de hambre, para morir de sed, para poder, amados hermanos, perecer en el desierto. Para eso nos sacaste desde Egipto. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar, tal cual como muchas veces nos sucede a nosotros. Amados hermanos, porque en muchas situaciones nosotros, al igual que el pueblo de Israel, muchas veces también vivimos desconforme con todo lo que Dios por misericordia nos ha prestado. A lo mejor no siendo grandes comodidades, no siendo grandes riquezas, amados hermanos, pero Dios nos ha prestado lo más maravilloso, que es la vida, que es la salud, el poder respirar este aire, el poder beber el agua día tras día y el poder ser llamado hijo del Rey de Reyes, hijo del Señor de Señores. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Nosotros podemos ver que Moisés, amado hermano en el Señor, ya llega en un tiempo que sus años habían avanzado. Ya llega en un tiempo, amados hermanos, que su fuerza ya no era la misma. Y nosotros podemos ver, amados hermanos en el Señor, que Dios tiene que preparar a otro hombre, amados hermanos, ¿para qué? Para que fuese, amados hermanos, la persona que continuara con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés ya su fuerza no era la misma y Dios tiene que preparar a Josué para que continúe con el pueblo. Amados hermanos, al lugar que Dios había preparado, un lugar donde fluía leche y miel, un lugar, amados hermanos, especial que Jehová a Moisés no le permitió entrar. ¿Por qué? Porque Moisés había desobedecido. Cuando Jehová le dijo que le hablara solamente a la roca y la roca emanaría agua. Pero sin embargo, amados hermanos, Moisés golpea con rabia y con enojo la roca. Y Jehová le dice: por aquella desobediencia tú no entrarás a la tierra prometida. Entonces, amados hermanos, Josué tiene que continuar con el pueblo. Josué tiene que seguir con el pueblo. Josué tiene que avanzar, amados hermanos, con el pueblo. Y nosotros podemos ver a través de esta palabra, amados hermanos, que dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. En otras palabras, amados hermanos, Josué ya había cumplido también su tiempo. Josué ya había cumplido el llamado cual Dios le había dado y entregado a este hombre. Y dice el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos en el Señor? Que el pueblo reconocía la gran labor de Josué, que el pueblo reconocía el gran trabajo, amados hermanos, que Josué había realizado, que Josué había hecho. ¿Para qué? Para que el pueblo llegara al límite que Dios tenía preparado para cada uno de ellos, para que ellos pudiesen llegar a la tierra, poseerla y alcanzar así el favor de Dios para lo que Dios tenía preparado para ellos. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor, qué grande es esto a través de la palabra?
Qué grande es esto a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque yo y usted también hay un lugar que Dios fue a preparar para que donde Él está, nosotros también estemos. Jesucristo dijo, yo me iré, pero huérfanos no los dejaré. Enviaré el Espíritu Santo para que Él los guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Y para qué es esto? Para llegar al tiempo final y yo y usted podamos también gozar allí en la boda del Cordero, donde Él nos diga, en lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Ahora la pregunta es la siguiente, amados hermanos en el Señor. ¿Estamos nosotros luchando por aquella bendición? ¿Estamos nosotros luchando por aquella promesa que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, no importando el cargo, no importando la jerarquía? Solamente, amados hermanos, hay un lugar preparado para todos los que han sido fieles hasta el fin de los tiempos. Amados hermanos, el apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero ahora me espera una corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Usted ama la venida del Señor, y amar la venida del Señor significa estar listo, preparado, estar, amados hermanos, dispuestos. ¿Para qué? Para poder gozarnos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos hemos confundido y a veces pensamos que venir a la iglesia es todo eso y ya nos vamos para el reino de los cielos. Pero déjeme decirle que todo esto tiene que ser una preparación constante, una preparación diaria, una entrega, amados hermanos, constante delante de la presencia de Dios, sabiendo que Dios, amado hermano, aún busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor nos pueda bendecir. Amados hermanos en el Señor, si Cristo viniera a buscar a su iglesia, usted se levantaría para encontrarse con su Señor. Usted se levantaría para encontrarse con su Creador. Y sabe, amados hermanos, en esto, yo a usted no le puedo decir que va bien o va mal caminando. No se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque yo no soy el que evalúa su vida. Quien evalúa su vida es Dios. Quien evalúa su vida el que es el Creador. Y Él algún día le dirá, mira, empezaste bien la carrera y terminaste bien la carrera. O empezaste bien la carrera y terminaste más o menos la carrera. Él se lo va a decir a usted. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cómo vamos caminando? ¿Sabe que la Biblia dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestra vida en cómo vamos caminando? El mismo Espíritu hace ese trabajo de dar testimonio a nuestra vida de cómo vamos funcionando en el diario caminar. Por eso que la Biblia es clara en decir, aquel que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos catalogamos en forma personal. No si yo soy mejor que este, no si yo soy mejor que este otro. Pero déjeme decirle, amados hermanos en el Señor, que al final de la carrera se va a ver quién luchó legítimamente o se va a ver quién luchó, amados hermanos, haciendo zancadilla a los demás en el diario caminar. Y déjeme decirle que ese último día posiblemente nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Y es ahí cuando el libro de Mateo dice, amados hermanos, es que muchos me dirán en aquel día, pero Señor, si en tu nombre yo predicaba,
si en tu nombre yo hacía sanidades, si en tu nombre yo hacía milagros, si en tu nombre yo hacía tanta oración, tanto ayuno, y Él nos dirá quizás apartado de aquí, hacedores de maldad. Amados hermanos en el Señor, porque vuelvo a decir, quien nos evalúa en este caminar es Cristo el Señor. Aquí, amados hermanos, podemos nosotros caminar como mejor se nos parezca, como mejor lo podemos hacer. Pero vuelvo a decir, al final de la carrera vamos a tener grandes sorpresas. Grandes sorpresas al final de la carrera. Amados hermanos, es por eso que nosotros debemos de cuidarnos en nuestro caminar. Debemos de cuidarnos en nuestro transitar. ¿Y cómo debemos de cuidarnos, amado hermano? Preocupándonos de nuestra propia salvación, preocupándonos de nuestra propia vida, preocupándonos, amado hermano, en nuestro servicio personal delante de Dios. Es así como debemos de preocuparnos, porque si el hermano no quiere cambiar, aunque más yo le hable, nunca va a cambiar. Si el hermano, aunque más uno le hable, aunque si no quiere cambiar, no va a cambiar. Pero déjeme decirle que muchos en aquel día, dice la palabra, van a querer entrar allá y no van a poder. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Hay una parábola en las Escrituras, amados hermanos, donde había una gran cena. Y sabes que en aquella cena había un hombre que no estaba vestido para esa cena. Había un hombre que no estaba preparado para aquella cena. ¿Y por qué había pasado esto, amados hermanos? Porque procuró entrar al lugar que no le era permitido. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Y cuando decimos que la iglesia somos nosotros mismos, quien debemos de prepararnos, somos nosotros mismos. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Mire qué grande es esto, amados hermanos. Había muerto ya Josué, había muerto la generación donde Josué había pastoreado, había liderado, donde los había llevado al límite que Jehová les había pedido. Habían muerto todos aquellos. Pero ahora venía otra generación que nunca habían escuchado lo que Josué había hecho, menos habían escuchado de Jehová. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Es ahí, amados hermanos, en el Señor, cuando la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, para que cuando llegue a ser viejo, nunca se aparte de los caminos de Dios. El problema de la iglesia de Cristo hoy en día, amados hermanos, que hay muchos padres que se están preocupando de su salvación personal y no se están preocupando de la descendencia que viene más atrás. ¿Y por qué hoy día los hijos no quieren buscar a Dios? Una, porque nos hemos preocupado en nuestra propia manera de servir a Dios. Y otra, y disculpando lo que voy a decir, por nuestro mal testimonio. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar.
¿Por qué? Porque alguien puede decirnos, si yo aliento a mis hijos a estar dentro de la iglesia, amonesto a mis nietos a estar dentro de la iglesia, amonesto a los que están a mi alrededor a estar dentro de la iglesia, pero sabe que hay mucha gente que no está creyendo lo que estamos hablando, hay más gente que está creyendo de la forma en que nosotros estamos actuando. El Señor de paz nos bendiga. El Señor de paz nos ayude. Amados hermanos del Señor, sabiendo que cada uno de nosotros tenemos que también dar una estrecha cuenta. Señor, pero ¿cómo yo me voy a presentar delante de usted? Mire, amados hermanos del Señor, hay dos cosas muy distintas, hay dos cosas muy diferentes. Una cosa, amados hermanos, instruir, enseñar, guiar al niño en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue a una edad adulta no se aparte de Dios. Ahora usted puede decirme, pero si mi hijo es tan grande, ¿cómo yo lo voy a llevar dentro de la iglesia? Pero si usted cumplió con esa parte de enseñarlo, instruirlo, dejarlo un día dentro de la iglesia, y ahora él es mayor de edad y no quiere venir, ¿sabe de quién es el problema? De él. De él es el problema. ¿Por qué? Porque usted ya instruyó, enseñó. Ahora, si haya enseñado bien o haya enseñado mal, la cuenta será al final de la carrera. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar, pero sí tenemos una oportunidad nosotros. ¿Y sabe cuál es la oportunidad? De orar todos los días por ellos, de clamar todos los días por ellos, porque posiblemente en ese clamor algo Dios pueda hacer. Posiblemente en aquella petición algún cambio Dios pueda hacer. Usted a lo mejor puede decir, es que este nunca va a cambiar, es que este nunca va a ser diferente. Déjeme decirle, amados hermanos, que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay salud, hay esperanza. Y déjeme decirle que hay muchas personas que en el mundo han sido tan malos, tan perversos, y después llegan a ser los mejores cristianos dentro de la iglesia. O sea, no está todo perdido. No está todo perdido. Mientras usted busque a Dios, mientras usted alabe a Dios, mientras usted tenga la oportunidad de orar por lo suyo, hágalo con fe, hágalo con confianza, que déjeme decirle que mientras haya vida, se lo digo una vez más, aún hay esperanza. Y Dios tiene distintas formas de trabajar. Posiblemente Dios por la calle vaya a tomar a alguien y le vaya a hablar. Posiblemente por la calle en alguna circunstancia Dios va a tener que trabajar. Posiblemente en el sueño de la noche Dios lo va a tener que amonestar. O posiblemente en algún proceso difícil Dios va a tener que sacudirle la tierra y recordar que también es hijo de Dios. Recordar también que había un padre que lo amonestaba, que había una madre que lo amonestaba, que había alguien que siempre le estaba diciendo, busca a Dios, alaba a Dios, sirve a Dios, ora, no te olvides de Dios. Y déjeme decirle que cuando alguien le habla de Dios a alguien, es una semilla que nunca se borra. El Señor nos pueda bendecir. El Señor nos puede ayudar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, amados hermanos en el Señor. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada. Si Dios solamente lo puede hacer con un abrir y un cerrar de ojos, Dios puede transformar aún al más perverso, aún al más malo, aún aquel que nosotros decimos, este nunca va a cambiar. Para Dios no le cuesta nada hacerlo cambiar. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Lamentablemente el pueblo de Israel se habían olvidado de Jehová. Se habían olvidado de Jehová. Y su generación también se habían olvidado de Jehová.
Por eso, si usted está dentro de la iglesia y tiene gente inconversa, nunca se olvide usted de Jehová. Porque ahí sí que va a estar en un peligro grande. El Señor nos pueda bendecir. Y Satanás anda como león rugente, buscando a quien devorar. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor, por qué sus hijos aún están en pies? Por su oración. ¿Sabe por qué los suyos aún están con vida? Por su oración. ¿Sabe por qué a los suyos Dios los ha librado de grandes cosas? Por su oración. Y el día en que usted deje su oración, qué lamentable sea. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos, no diga nunca usted, es que ya no hay esperanza. Déjeme decirle que en Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay solución. En Dios siempre hay restauración. Y en Dios las cosas malas se vuelven buenas. En Dios las cosas oscuras aparece la luz y es distinto. El Señor nos pueda bendecir. Y no porque alguien lo haya contado, sino porque nosotros mismos lo hemos vivido. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Para Dios sea toda la honra, la gloria y la alabanza, siempre sea sobre todas las cosas para nuestro Creador. Pero una cosa más, amado hermano, esto es para la gente que cree. Para la gente que cree. Para la gente que cree. Porque si no creemos, en vano estamos aquí. Póngase de pie y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.